Alabado sea Jesucristo. Hermanas formandas y hermanas de las demás comunidades. La primera conversación que tuvimos fue sobre una palabra importantísima para entender la vida religiosa antes, hoy y lo que puede ser el día de mañana. La palabra es carisma. Y le dimos a esta palabra un fondo teológico y vimos que era un regalo del Espíritu a una persona o a una comunidad para que sirva para el bien de la iglesia. Vimos la diferencia entre carisma y gracia santificante. La gracia santificante es para la persona y el carisma es para la comunidad. Vimos el valor del Espíritu Santo, cómo es el autor de toda esta belleza de carismas que enriquecen a la iglesia y que la hacen trabajar siempre por cumplir la misión que Jesús le ha dado de prolongar su presencia santificadora en nuestro mundo. Vimos cómo estos dones unas veces son sobrenaturales, otros son naturales. Vimos la gran diferencia entre carisma y talento. El talento es con lo que nace la persona y lo enriquece con la formación, y el carisma es la gracia que recibe del Espíritu para realizar una misión en la iglesia. El talento ayuda. Cuando estudiemos los fundadores vamos a ver que fueron hombres talentosos, pero no todo estaba en el talento, sino en la gracia del carisma. De modo que aprendimos a desear los carismas, a ser conscientes de haberlos recibido, y luego tenemos la gracia de que el Espíritu Santo nos puede seguir concediendo, y nosotros, sin tener límites con el orgullo y la vanidad, podemos pedir estas gracias al Espíritu, el carisma de la oración, el carisma de la perseverancia, el carisma de la vida consagrada, pero siempre y cuando todo sea para gloria de la iglesia. ¿No? Que ahí tenemos, hermanas, un fondo muy importante, a una palabra que es básica para entender la iglesia, para entender la historia de la iglesia, para entender la vida religiosa, para entender nuestra vocación carmelitana. Sin este fundamento teológico nos quedaríamos solamente en la historia y no le daríamos valor a la continua actuación del Espíritu Santo. Vimos algo importante, cómo los carismas tienen sus tiempos, responden a los signos de los tiempos, cómo la iglesia está atenta a lo que está pasando para recibir del Espíritu Santo la fortaleza necesaria para ofrecerle al hombre en cada momento de la historia lo necesario para su santidad y la santificación de su vida. No que queda pues, hermanas formandas, muy claro para nosotros esta belleza del carisma. Pero voy a pasar en esta segunda charla a hablar algo que a todos nos atañe y a todos nos toca vivirlo y conocerlo. Es el carisma fundacional. El carisma fundacional es de los grandes carismas que el Espíritu Santo ha concedido a la iglesia. Lo definíamos como gracia dada a uno o a varias personas para que regalen a la iglesia un modo nuevo de vivir la vocación de consagrados. Esa es la definición del carisma fundacional. Pero quiero que hablemos de cómo este carisma fundacional fue apreciado por el concilio, estudiado por el concilio, y cómo después los documentos de los papas han recalcado siempre ese gran regalo de la vida religiosa en sus fundadores y en todos sus hijos. De manera especial quedó claro todo cuando Juan Pablo II dedicó uno de los sínodos
de la Iglesia al estudio de la vida religiosa, y salió de ahí el hermosísimo documento Evangelica Testificatio, que creo firmemente que es el mejor tratado de vida religiosa que tenemos hoy. Todos los puntos de ese carisma fundacional fueron tratados por el sínodo y confirmados en el documento del Papa. ¿Quién fue el que al carisma de la vida religiosa le dio el título de fundacional, carisma fundacional? Fue Pablo VI. En un discurso a los padres pasionistas, hablando de la vida religiosa, les dijo que amaran y apreciaran el carisma fundacional. ¿Qué quiere decir? La gracia del fundador, conocer al fundador, apreciar su esfuerzo, agradecer todo lo que hace por construir esa nueva comunidad de servicio a la Iglesia. El carisma fundacional, pues, es al que le quiero dedicar esta segunda reflexión de el proyecto que tenemos, a la vez que oramos, reflexionamos y estudiamos lo que vivimos todos los días, nuestra vocación religiosa. De modo que tenemos pues el fundador, la gracia del fundador. ¿Qué decimos de ese carisma? Resulta que el Papa Pablo VI, el último documento que firmó antes de morir, fue uno muy interesante, un documento en que trata la relación entre religiosos y obispos, que a veces ha sido tensa, y el Papa da los fundamentos cómo puede ser esa relación maravillosa y organizada entre la vida religiosa y todo lo referente al episcopado. Y allí en el número 11 y 12 nos da los elementos del carisma fundacional. Lo primero que dice el Papa es que el carisma fundacional a veces se llama carisma, otras veces índole y otras veces vocación propia. Son tres títulos, pero la realidad es la misma. En segundo lugar, dice claramente que el carisma fundacional es del Espíritu, experiencia del Espíritu. No se podía explicar la existencia, la permanencia y la fuerza de la vida consagrada sin tener en cuenta que es obra del Espíritu Santo a través de hombres muy débiles, pero muy interesantes, que son los fundadores y las personas que se consagran a vivir el carisma. En tercer lugar, dice el Papa en ese documento, en el número 11 y 12, que este carisma fue dado a hombres y mujeres ilustres. ¿Qué quiere decir ilustres? No quiere decir de títulos ni nada, no. Hombres abiertos al Espíritu, hombres que se dan cuenta de qué tiempo viven, hombres que tienen en cuenta los signos de los tiempos para poder dar una respuesta buena. De modo que entonces, cuando habla de hombres y mujeres ilustres, se ha hecho un estudio sobre los fundadores y se ha llegado a conclusiones interesantes. La primera, casi todos los fundadores son de clase media, es decir, una clase que se ha interesado por los signos, por la Iglesia, por sus problemas. Hombres que han reflexionado qué podían ellos aportar a la santificación y a la purificación de la Iglesia. Es por eso que el concilio o el documento del Papa Pablo VI los llama hombres y mujeres insignes. Enseguida dice este documento, aprobados por la Iglesia. Viene la pregunta: ¿por qué la Iglesia tiene que aprobar los carismas de los fundadores? ¿Por qué? Porque el carisma fundacional es un regalo dado a uno o a varios fundadores para
para que le regalen a la iglesia un modo nuevo de vivir la consagración. Entonces la iglesia tiene que saber qué le regalan y si acepta o no acepta. La aprobación de la iglesia es cada día más difícil. ¿Por qué? Por la abundancia de carismas fundacionales que tenemos. Hay una cosecha ahora bárbara de carismas fundacionales y la iglesia tiene que ver muchas cosas antes de darle primero una aprobación diocesana y segundo una aprobación pontificia, porque la iglesia no va a aprobar nada que no le convenga al cumplimiento de su misión santificadora que Dios le ha encargado en el Espíritu Santo. De modo que la iglesia tiene que aprobarlos, tiene que darse cuenta si verdaderamente son carismas del Espíritu o caprichos de las personas, si se busca el bien de la iglesia o bienes particulares. Todo eso lo tiene que tener en cuenta la iglesia al aprobar un carisma de vida religiosa. Aprobación de la iglesia. Y tiene, dice el documento, cierta carga de cruz. El carisma fundacional tiene cierta carga de cruz para los que la reciben y lo llevan a la práctica. Es interesante ver la historia de los fundadores, lo que han sufrido. Algunos han tenido que dejar sus comunidades, otros han sido olvidados. Es decir, en esto hay cantidad de cruces. Les cuento una anécdota. Aquí en Pereira hay un fundador de una comunidad que se llama Javerianos Contemplativos. Cada vez que me lo encuentro le mido los hombros, y un día me dijo: oiga, ¿usted por qué me mide los hombros? Le dije: ¿sabe si es capaz de llevar la cruz que lleva consigo el carisma que usted cree y está desarrollando, de darle a la iglesia una manera nueva de ser contemplativos javerianos? Y se ríe, y es verdad. Basta ver nuestra Santa Madre, lo que sufrió con su carisma. La historia de Teresa como fundadora es la historia de una cruz muy grande, tanto que yo me atrevo casi a decir que si la santa no muere, podría hasta haberla sacado de la comunidad. Los tiempos eran tan fuertes, la oposición fue tan clara, que el carisma fundacional teresiano se sostuvo por la gracia del Espíritu, la fuerza de Teresa y la colaboración de las primeras fundadoras. De modo que entonces el carisma fundacional tiene mucha parte de cruz, porque todo fundador pasa por momentos muy difíciles. La fuerza de un carisma fundacional se ve cuando muere el fundador. Ahí se ve qué es lo que queda, porque ahí se despiertan las pasiones, las ambiciones, etcétera, momentos muy difíciles. Cuando muere Teresa es cuando aparecen las dificultades del carisma carmelitano, que veremos en un momento histórico, pero por ahora lo enunciamos como verdadera cruz. De modo que entonces el carisma fundacional, finalmente dice este documento, debe tener cierta novedad, cierta novedad. ¿Qué quiere decir? En la iglesia no se repite. La iglesia se va acomodando. La iglesia aprovecha el pasado y lo hace presente y lo enriquece en el futuro. Un fundador tiene que decir alguna novedad, y si no sería una mera copia. El Espíritu Santo no hace copias, siempre crea. Por eso hay que preguntarle al fundador varias cosas. ¿Qué concepto tiene de Jesús? Porque según el Cristo del fundador será la cristología de la comunidad. Hay que preguntarle al fundador qué sentido, qué concepto tiene de iglesia, porque según ese sentido será el servicio que la comunidad le preste a la iglesia.
En tercer lugar, hay que pedirle al fundador qué concepto tiene de pobreza, porque el concepto de pobreza no es uno. Cada fundador tiene un concepto de pobreza del Cristo pobre que presenta a sus hijos. Y hay que preguntarle al fundador qué concepto tiene, además de iglesia, además de pobreza, además qué concepto tiene de comunidad. ¿Por qué? Porque aunque la comunidad es esencial a la vida religiosa, cada fundador la organiza, la vive de distinta manera. No es lo mismo el sentido de comunidad de las carmelitas que el sentido de comunidad de otras comunidades modernas. No es el mismo. Hay una variedad inmensa. De modo que entonces estos son pues los elementos que el documento de Pablo VI nos da sobre el carisma fundacional. Lo repito rápido: es índole, es don del Espíritu, a hombres y mujeres insignes, aprobación de la Iglesia, carga de cierta genuina novedad y la cruz en la vida de los fundadores. Pasemos ahora a ver qué produce un carisma fundacional, porque los carismas tienen que producir, están dados para eso, no para archivarlos ni para que sean motivo de arqueología, sino de plena vida apostólica. Pues bien, un carisma fundacional maduro, serio, aprobado por la Iglesia, da un estilo particular de santificación. La santificación es una, pero cada fundador de esa unidad saca un elemento que es el que va a trabajar él y sus hijos. Un elemento para santificar las personas. Por ejemplo, en el carisma teresiano, dentro de todo el misterio de la santificación, Teresa escoge la oración, y la oración personal, y la oración mística. Luego, el elemento oración es la parte esencial del carisma teresiano. Segundo, un estilo propio de apostolado. ¿Por qué? Porque ese elemento de santificación tiene que traducirse en la Iglesia en el apostolado. El apostolado tiene modalidades. A veces me preguntan, padre, ustedes que nacieron en el siglo XIII, ¿qué apostolados tienen? Y yo les respondo, ¿qué quiere que le haga? ¿Por qué? Porque no había una definición propia de apostolado, sino las necesidades de la Iglesia de ese tiempo. Yo le hago lo que quiera, pero siempre bajo la luz del carisma teresiano. De modo que el apostolado que haga en la Iglesia, de confesión, de predicación, de dirección espiritual, de apostolado, será siempre bajo la luz del carisma de Teresa. De modo que ahí tenemos pues un estilo particular de santificación, un estilo particular de apostolado, un estilo propio de comunidad. Ya lo expliqué, cada fundador entiende distinto la manera de que sus hijos vivan la comunidad consagrada. Un espíritu, una espiritualidad del carisma. ¿Qué es la espiritualidad de un carisma? Es la reflexión que se hace sobre aquel principio de santificación que escogió el fundador. Pongo el ejemplo. Teresa, de sus escritos, el 80% es espiritualidad del carisma de la oración. Otras cosas de historia o lo que sea. Pero la espiritualidad teresiana nace del carisma de la oración. Y finalmente, a veces se forma una escuela de espiritualidad. Esto lo dejaremos para otro momento, pero por ahora que queden esos hermosos frutos del carisma fundacional, regalado en este caso concreto a nuestra Madre Teresa.
que todos la queremos y la amamos como nuestra verdadera madre. Alabado sea Jesucristo.